Imagínense que un director ateo, marxista y homosexual decide filmar la historia de Jesucristo. ¿Ustedes cómo creen que saldría? Bueno, pues les adelanto y de una vez les digo que es una de las mejores películas que narra esta historia y que retoma estos temas. Así que por ello vamos a hablar de El Evangelio según San Mateo. Esta vez no quiero empezar hablando de la trama de la película, puesto que retoma una historia ya bastante conocida, que si ustedes no la saben, pues es una buena oportunidad para adentrarse en ella. Así que mejor hablemos un poco de su director, Pierpaolo Pasolini. Pasolini fue un director italiano bastante reconocido más que nada por haber filmado una de las películas más perturbadoras de la historia, Salò o Los 120 días en Sodoma. Y cómo no iba a ser perturbadora si se basó en una obra del Marqués de Sade. Además, esta película es uno de los presuntos motivos que llevó al asesinato del director. Todo esto sumado a las características que ya enuncié en principio me hicieron creer antes de ver la película que me iba a encontrar con un filme que iba a situar a la figura de Cristo en medio de controversia y polémica. Y qué equivocado estaba, pues esta película retoma la figura de Cristo, retoma la religión católica con mucho respeto y cuidado. Y tal cual el título de la película, mucho de esto se es retomado del Evangelio según San Mateo, y aunque Pasolini aparece al principio de los créditos como guionista además de director, la verdad es que no creo que sea mucho lo que le pudo haber cambiado al Evangelio, puesto que muchos de los diálogos y las frases que los personajes dicen en esta película ya los conocemos, ya sea que los hayamos escuchado en la vida cotidiana, alguna vez en misa o si fueron al catecismo. Nada de lo que transcurre nos es ajeno, al menos en cuestión de guión, en cuestión de lo que retrata la película, porque si hablamos de dirección, eso sí, son decisiones muy diferentes a los que nos tienen acostumbrados otras películas. Pero bueno, antes de entrar de lleno en la película, vale la pena retomar un poco de contexto para entender cómo este director llega a filmar esta película. Pasolini asistió a una conferencia en la ciudad de Asís, Italia, en la que marxistas y cristianos pretendían analizar textos bíblicos para encontrar un punto en que ambas ideologías se cruzaran. Aquí fue cuando Pasolini se enamoró del Evangelio de Mateo, puesto que a diferencia del de Marcos, Lucas o Juan, proponía una figura más concreta sobre Jesús. No daba tanto espacio a lo místico o a la especulación. Decidió entonces realizar una película en la que presentara a Cristo como una figura más terrenal, no como un profeta que se para en lo alto a esperar que las personas se acerquen a escuchar su palabra, sino como un viajero en el que en su travesía reparte su palabra, en la que reivindica y pretende salvar a los débiles, a los que sufren, a los pobres, mientras condena a aquellos despilfarradores que están en el poder, ideologías y palabras que concordaban mucho con Pasolini. Para lograr esto, la cámara necesitaba amplios terrenos donde desenvolverse, por lo que Pasolini y su equipo buscaron locaciones en Israel, pasando por los supuestos mismos lugares por los que anduvo Jesús. Sin embargo, la estética ya un poco contemporánea del lugar no convenció al director, por lo que la película terminó grabándose al sur de Italia. Se eligieron a personas que no eran actores, lo cual siempre es una decisión complicadísima, puesto que no cualquiera tiene lo necesario para dirigir a personas que no están preparadas para ser intérpretes. Así que el director se vale de recursos como el montaje externo, o sea, la edición o el corte, con lo cual no alarga tomas demasiado para no forzar a sus actores a dar algo que no pueden. Algo así como lo que yo hago cada que me equivoco, ustedes tal vez lo noten o tal vez no, pero pues hago cortes. Esto no significa que las tomes duran menos de 5 segundos como en mis videos, puesto que Pasolini sí toma riesgos. De hecho, el primer plano es una constante en la película. A Pasolini le interesa acercarse a las expresiones de sus personajes sin ningún tipo de artificio, ni siquiera maquillaje. La sobriedad y realismo de los rostros son potentes en la cinta, siendo esto tomado del director danés Theodor Dreyer, cuya película más famosa es La Pasión de Juana de Arco, en la cual la utilización del primer plano es de lo que más se destaca en la cinta. Sin duda una influencia significativa en la carrera del italiano. De hecho, el Evangelio según San Mateo comienza con un primer plano, de la Virgen María. En realidad aún no sabemos quién es, pero relacionamos que si estamos viendo una película de Cristo y la primera imagen es de una mujer, debe ser de su madre. María tiene la vista fija en algo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y una expresión de angustia. Pasamos al primer plano de un hombre, ceño fruncido y mirada penetrante. Debe ser José. Volvemos a María y ésta cierra los ojos mientras inclina aún más su cabeza. Un movimiento de pena, diría yo, que a la vez centra la atención hacia algo debajo del rostro de María, algo fuera de plano aún. Y cuando volvemos a José, él hace un ligero movimiento de ojos hacia abajo. Después de eso vuelve a fruncir el ceño.
Por si no nos hayamos imaginado lo que pasaba, creo que con esto ya ha quedado más que claro. Y el siguiente plano por fin se abre y nos confirma las especulaciones. Abro espacio para decir que para esta época, al menos en el cine de Occidente, no era usual poner un embarazo en pantalla. Ahora imagínense ver a la mismísima Virgen María embarazada. Esta película va a romper a cada momento con la fórmula establecida en Hollywood de cómo se narra un relato bíblico. En poco volveremos a eso. José desciende, sale de la casa y se aleja por este espacio negro. La cámara se mueve para seguirlo un poco, a la vez que cambia la posición y deja este espacio por el que el esposo abandonó a María en medio de la pantalla. En el siguiente plano de María, ella ya no se encuentra parada en el mismo lugar que en los planos anteriores. Su posición ha cambiado fuera de cuadro, y ahora detrás de ella tenemos un espacio negro similar por el que José ha salido, y está en la misma posición al centro del plano, como finalmente había quedado el espacio negro en la toma anterior. María avanza unos pasos como si quisiera seguirlo, pero a la vez que ella avanza, del espacio negro que se encuentra detrás de ella se asoman dos mujeres, una de ellas sosteniendo un niño. Notemos que las mujeres llevan un vestuario oscuro, pero María y el niño llevan vestimenta clara. Son las figuras que importan en este plano. De un espacio negro surge la figura del niño, y por un espacio negro su marido la acaba de abandonar. ¿Será que habrá que elegir entre su hijo o su esposo? Volvemos a José alejándose. La presentación del niño no ha hecho que José regrese. Se sigue alejando. Y en la siguiente toma tenemos a María ocupando el lado derecho del cuadro, mientras a la izquierda tenemos al niño en un fuera de foco. María está dudando. No quiere perder a su esposo por ese hijo que lleva dentro. Además, de nuevo mira hacia abajo y después hacia enfrente, debatiéndose entre su hijo y José. Él continúa alejándose. Seguimos a José y la cámara nos presenta a Nazaret. Sus casas, sus habitantes, el trabajo. Y va a parar con un grupo de niños jugando, siendo observados por uno mayor, posado a la izquierda, como cuidándolos, con una túnica blanca, mientras los demás llevan menos ropa puesta, apenas pedazos de tela que los cubren un poco. A mí hasta me recuerda a la representación usual de los cavernícolas. José se detiene a mirarlos y se tumba junto a una piedra, pensando y arrepintiéndose. Luego nos acercamos más a su rostro y pareciera que está soñando. Además, en ese momento los sonidos se detienen, y sabemos que vamos a entrar en un mundo onírico o una aparición. Giuseppe. Se presenta entonces Gabriel, y me parece curiosas dos cosas. Una es que la elección del intérprete del arcángel es muy acertada. Es una niña quien da vida a Gabriel, pero sus facciones, su cabello y su voz también marcan la posibilidad de que sea un niño, despojando de un género a este ser divino. Lo otro es que el primer diálogo de esta película es dicho por este ser, lo cual resulta particular e interesante ya que en este filme importa más la naturaleza humana que lo divino en sí. Aún así, sí vamos a tener las curaciones que hace Jesús o lo vamos a ver caminando sobre el agua y claro que va a resucitar. Tampoco es que el director llegue y niegue todo esto. Pero las curaciones se resuelven en simples cortes, sin contacto por parte de Jesús o algún movimiento de su mano. Mientras que su resurrección no es vista propiamente. No vemos a Jesús despertarse y levantarse, ni tampoco elevarse al cielo. Incluso la película en italiano se llama El Evangelio según Mateo. No se le agrega el san, pues a Pasolini no le parecía necesario dotarlo de esa característica en la que ni él mismo creía. Trata en medida de lo posible de acercarnos más a Jesús como a un humano. Pero como ya digo, tampoco quiere negar que la gente lo crea el Hijo de Dios, aun cuando él no lo hace. Incluso tenemos tomas de Cristo caminando en el desierto en las que el cielo tiene presencia en el 70% de la pantalla, como si se le otorgara esa característica divina al personaje. Otra de las pocas cosas que va menos con el tono realista de la película es la parte del Sermón de la Montaña, con primeros planos al rostro de Jesús, el cielo de fondo y con truenos y cambios de luz en algunos de sus discursos. Incluso en ocasiones casi mira directo a la cámara, como mirándonos a nosotros. En esta secuencia interesaban más las enseñanzas del personaje y no tanto el quién las había escuchado en ese momento, pues no se muestra la multitud o discípulos en la secuencia. Quiere que los mensajes vayan directo a nosotros. Pero bueno, de Jesús me interesan más otros aspectos. De nuevo la elección del actor es extraordinaria. No tenemos al Jesús que acostumbramos ver. No es de largas barbas ni de largos cabellos.
No tiene rasgos finos ni ojos azules que vemos en otras ocasiones. De hecho, ni él, ni María o José, ni los apóstoles son esa idealización a la que el cine y la pintura nos venían acostumbrando. No es Jeffrey Hunter o James Caviezel, ni tenemos a un Charlton Heston por ahí. Las características de estos personajes son las que podemos ver más frecuentemente. Los apóstoles sí que parecen pescadores cualquiera. Desde la elección de intérpretes, la película ya sale de lo convencional y se apega a un realismo. En la presentación de Jesús, Pasolini también pretende bajarlo al plano terrenal. Su primera aparición se da después de que Juan Bautista acaba de decir que él no será digno del que viene, pues él será mucho más poderoso. Después de esto, inmediatamente se nos presenta Jesús, quien va ante Juan Bautista para ser bautizado por él. Jesús en esta película por supuesto que es bueno, pero eso no significa que todas sus palabras y todo lo que diga vengan con una voz suave o con ternura. Este Jesús entra en cólera y se enfada con aquellos que no siguen la palabra de Dios. Su voz es muy enérgica y no mantiene la calma en todo momento, pues a final de cuentas es humano. Y de la manera más humana posible y menos divina es como es rodada esta película. La cámara en mano se confunde entre los discípulos de Jesús, se pierde entre la multitud y lo busca. Los milagros son presentados de forma simple y no tenemos grandilocuentes secuencias. De hecho, cuando lleguemos a la parte de la pasión, no hay que esperar algo como lo que hizo Mel Gibson. No vamos a tener a un Jesús llorando, sufriendo y sangrando frente a cámara. Vamos a verlo de lejos. El director en esta película toma la distancia y como si estuviera en ese preciso momento, como si fuera uno de los que observaron a Jesús mientras era juzgado, se aleja. Está entre los discípulos, no puede acercarse. Es como si tomáramos una cámara, nos metiéramos en una máquina del tiempo, viajáramos a aquella época y empezáramos a grabar. La película se ve muy sencilla y muy simple, aun cuando no costó 2 pesos. Tenemos todo lo que en otras grandes producciones de Hollywood hemos tenido. Locaciones, sets, vestuarios y utilería muy bien planeadas, así como muchos extras, pero es que aquí no es presentado con tomas amplias generales en las que podemos disfrutar de todo eso como si fuera un espectáculo. Aquí más bien parece casi un documental. En conclusión, esta es una película que tiene un profundo respeto hacia las creencias, como ya había dicho antes, pero que se sale del molde y no sigue los estándares que habían establecido otras películas antes de esta que tenían igual temática bíblica. Aquí, como ya dije, tenemos a un Cristo muy humano que se enfada y tiene una voz muy fuerte, pero que mantiene esa esencia y ese ideal que siempre lo han caracterizado. Tal vez todo lo que dije hace rato sobre la escena que desmenuzamos un poco parezca ya un tanto obvio cuando se piensa, pero es que no es nada fácil contar tanto en tan solo alrededor de 3 minutos sin tener diálogos y con personas que no están preparadas para ser actores. Esto nos habla de que Pasolini es un gran director, además ahonda un poco en esa duda que siempre tenemos sobre cómo habrá reaccionado José cuando se enteró que su esposa estaba embarazada y no de él. Y para el final de la película, Pasolini presenta a una Virgen María ya entrada en años, quien es interpretada por su propia madre, y lo hace de manera espectacular. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión en Butaca 14. Esta vez no intenté tal cual hacer como una opinión, reseña o crítica, sino que más bien quise ahondar en la narrativa de la película y en su dirección. Así que si te gustó el video, dale like, coméntanos de qué otra película te gustaría que habláramos, ya que ahorita no hay estrenos por la cuarentena. Y únete en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima.